Ahora ya, perfecto. Ahora sí ya, perfecto. Espérate, no esto. Supremo, un poquito más allá. Esa me gusta. Es esta asociación, que es A sub n es igual a esta sumatoria. 1 cuadrado más 3 cuadrado más 5 cuadrado más la vida sigue. Hasta... sobre la pauta. La voy a intentar hacer. No esperen que esté muy pronto, pero debería estar antes del control. O sea, es un poco excepcional, no solemos subirla, pero lo voy a intentar. Igual quiero revisar algunos problemas de esa guía. Pero sí, la voy a intentar subir. 2n menos 1 cuadrado. Ya. N cubo. Ahora, el problema plantea lo siguiente, ¿sí? El problema dice un posible, como un intento. El problema dice un amigo, Bob, dice, oye, notemos, notemos que pasa esto, ¿no es cierto? A la hora de calcular esta sucesión, decimos, esto es como esto, ¿no? Como que estoy separando las fracciones. Sí, Bob es una excelente 5 cuadrado, n cubo, hasta, espérate, ya, hasta 2n menos 1 cuadrado, n cubo. De ahí me dicen qué es lo que piensan de este problema porque fue mío. Y el tipo dice, pero todo esto tiende a cero. De hecho, esto también, ¿no es cierto? Todo esto tiende a cero porque, bueno, si tú quieres, puedes amplificar esto. Es 4n cuadrado menos 2 por 2n, o sea, 4 menos 4n más 1, ¿no es cierto? Que dividido por algo que es cúbico, tiene que tender a cero. ¿Sí? Por lo tanto, su pregunta es, ¿se cumple entonces que el límite? Benja, ¿Listo? ¿Sí? ahí decimos que tiende a cero porque el grado superior es de n, ¿verdad? De n3. Claro, porque el grado mayor está en el denominador, por lo tanto tiende a cero. Muchas gracias. De nada. Claro. Vos dice, por lo tanto pasa esto, ¿no es cierto? Por álgebra de límites. Porque es un límite de un montón de sumas que dan cero, entonces, por álgebra de límites. Y la pregunta es, ¿le creen a Bob o no le creen a Bob? Porque aquí me dicen, oye, ¿se cumple siempre? Pucha, la pregunta sí es que se cumple. ¿Sí? ¿Quién le cree a Bob? Si es que está mal, ¿por qué está mal? ¿No es cierto? Este es un clásico problema de así como Alicia y Bob, que son dos personajes clásicos en problemas de matemática, ¿no es cierto? Eh, y Bob dice álgebra de límites. ¿Sí? Pero una pregunta, ¿Sí? en el cubo no es divergente, porque, Eso es cierto, sí. entonces, Pero de la misma forma lo de arriba también es divergente, ¿no? ¿y por qué tiende a cero entonces? Ah, no, el n cubo no tiende a cero, las fracciones son las que Ah, tienden a cero. ya, ya. Sí. Eh, voy a dejar la pregunta así como... ¿Sí?
voy a dejar acá la pregunta flotando, ¿no es cierto? Por otro lado, Alicia. Alicia dice, no, po, ¿cierto? Alicia hace esto, ¿sí? Alicia pone la sumatoria, ¿no es cierto? Esta sumatoria de 1 cuadrado más 3 cuadrados más 5 cuadrados más así, 2n menos 1 cuadrado, es una pirámide. No la voy a dibujar con bloques porque me voy a demorar 800.000 millones de... ¿Ya? Sí, tenéis razón, así que la voy a borrar ahí. Ya. Alicia dice, no, pues, tienes una pirámide. Y por otro lado, el cubo es esto. El cubo sería, más o menos, ¿no es cierto? Sería esto. Es una, es una pirámide porque, miremos, voy a mirar este dibujo que está acá, ¿sí? Cada, sí, mira la pirámide, ¿cierto? Cada capa, desde arriba hacia abajo, es 1 más, bueno, 9, más 5 cuadrado, 25, más, y así, ¿no? Cada capa de la pirámide es un número al cuadrado. Entonces, el volumen de la pirámide corresponde a sumarlos todos. Ese número al cuadrado es impar, entonces se condice con la sumatoria. Es una forma de representar, digamos, el valor numérico de la suma es el volumen de la pirámide. ¿Sí? Mientras que el n cubo es el volumen del cubo, ¿cierto? Entonces Alicia dice, oye, como que no parece ser cero, po. Como que la pirámide sí parece ser un volumen significativo del cubo, no parece ser insignificante. El cubo es, el volumen del cubo es n cubo. O sea, es n al cubo, es un cubo de lado n. Entonces es el denominador. Por lo tanto, la pregunta del límite, ella la transforma en ¿qué proporción del cubo ocupa la pirámide? Ojo, ojo, no es un tercio, no es un tercio. No, aquí nos va a enredar nos va a enredar un poquito la intuición. La pirámide no cabe en el cubo porque la base de la pirámide es más grande, es 2n menos 1, entonces no cabe. Este dibujo que está acá no es cierto. Solo lo puse como para explicar más o menos. ¿Sí? Entonces esto que está acá es volumen de pirámide. Y aquí está volumen de cubo. Ya. Espera. Ya. Por cierto, para esto son las figuras. Son para decir, el numerador representa representa el volumen de la pirámide y el denominador representa el volumen del cubo en esta sumatoria. Por lo tanto, la pregunta de a qué tiende n es, cuando n es muy grande, ¿qué proporción del cubo ocupa la pirámide? Eso. Y esa es la pregunta, ¿no es cierto? Ambas figuras, cuando tú haces crecer los volúmenes de ambas tienden al infinito, la pregunta es si es que la proporción entre ambos tiende a algo. Así que eso. Sí, la construcción de las pirámides es un poquito enredada, ¿no? Pero se puede, se puede. Ok. ¿Quién se equivoca? En realidad, de hecho, ya que estamos, Alicia solo dice que no es cero.
Mm, es un interesante problema que puede resolver de muchas formas parecidas, ¿sí? Como la proporción tiene que ser menor a 1. La proporción, ya, claro, si no cabe, entiendo, ¿sí? Bueno, hagámoslo, despejemos un poquito resolvámoslo, ¿sí? Ya. Bueno, en principio es esto. Es el límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria, ¿no es cierto? La sumatoria desde no sé dónde, creo que desde 1, es esto, ¿no? Es la suma de impares, desde 1 me da 1, ¿sí? De 2k menos 1, desde 1 hasta n. Dos k menos 1 partido por n cubo. Entretenida sumatoria. Creámosle el álgebra. El álgebra es aquello que más hemos aprendido en este... cuadrado, gracias. Es lo que más hemos aprendido en el curso, así que veamos qué nos da. Si nos da 0, ganó Bob. Si no nos da 0, el argumento de Alicia por lo menos tiene sentido. Por lo menos está bien encaminado. Bueno, pues resolvamos la suma, ¿sí? Esta sumatoria, desde k igual 1 hasta n, de 2k menos 1 cuadrado. ¿Cómo resuelvo esto? Quizás es más fácil de lo que creen que es. Siento que Primero quizás resolver están... el cuadrado, ¿no? Resolvamos el cuadrado. K igual 1 hasta n de 4k cuadrado. Ahí está, 4k cuadrado menos 2 por 2k menos 1. Entonces 2, o sea, 4k más 1. ¿Ya? ¿Ahora qué hago? No se olviden de cómo resolver sumatoria, no se olviden de cómo hacerlo, de verdad. Separo, saco el 1, geométrica. No Hacer hagan... cada, ¿Perdón? ¿Sería hacer cada suma o no? Claro, Eso claro, mismo. sí. Voy a hacerlo paso a paso, ¿sí? Pero está bien lo que dicen. Es la suma desde k igual 1 hasta n de 4k cuadrado, menos la suma desde k igual 1 hasta n de 4k, más la suma desde k igual 1 hasta n de 1. ¿Ya? Son polinomios. Los polinomios no pueden ser tanto más difíciles que esto. Bueno, saco la constante, 4, la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k cuadrado, menos 4, la sumatoria desde k igual 1 hasta n, ahí está, desde k igual 1 hasta n de k, más 1 sumado n veces, n al tiro. ¿Ya? 4 por, ¿cuánto da la suma de los cuadrados? Estas fórmulas no se las pueden olvidar, de verdad que les van a servir. N más 1, 2n más 1, sextos. Cuidado, sé que hubo gente que fue a geométrica. Geométrica es cuando tú varías el exponente. Aquí el exponente es un cuadrado constante. Así que no vayan a la geométrica directamente por lo menos. Menos, bueno, 4 por la suma de los k, n por n más 1, cuidado, medios. El n menos 1 medio es el de se te aparece así como en Bernoulli, creo. Más n. Recuerde, la geométrica es esto. Solo para recordarlo, no es lo que estamos haciendo. Es la suma desde k igual algo hasta n de algo constante a la k.
Chucha. Ahí está. Ya. Ya. Sí. Ya. Voy a simplificar un poquito porque si no nos queda la escoba acá. 2 tercios. 2. No puedo considerar k igual 2n menos 1 porque la sumatoria te dice que le sumes 1 a cada rato. Sí, creo que no. Creo que no. 2 tercios factor d. Bueno, y aquí es donde nos damos cuenta de que lo que importa es el término cúbico, ¿cierto? Porque es el que se va a comparar con el n, o sea, el mayor término. ¿Sí? Eso lo vieron, ¿no? Como que en una serie de polinomios, o sea, en una sucesión de polinomios, como que importan los puros términos con exponente más grande. ¿Sí? ¿Sí? Ya, ok. De que quería no hacer una simplificación dramática así de la nada. Esto es cuadrático. Entonces esto no importa. Si estuviéramos en un control, háganlo, pero no estando en un control eso no importa. Y acá hay un término cúbico. ¿Sí? Es un término de la forma 2n cubo más cosas que no importan. Entonces esto es, digamos, del tipo 4 tercios n cubo. Bueno, más algo. ¿Sí? No importa porque cuando tú resuelves un polinomio, miren lo que va a pasar, sí. La suma queda, o sea, la sucesión queda de este tipo. Aquí le voy a responder a Ignacio. A sub n queda de esta forma. Queda, bueno, el término cúbico, no había términos de grado más grande, más algo, partido por n cubo. Y aquí lo que tú sueles hacer para resolver esto es dividir por 1 partido por n a la mayor valor, n cubo. ¿Sí? Entonces, todas estas otras cosas tienden a cero. Esa es la razón por la que ni siquiera lo escribí ahora, porque me iba a demorar 80 años y... Claro. Entonces queda 4 tercios. Bueno, n cubo partido por n cubo es 1. Más cosas partidas por n cubo. De tal forma que son todas de exponente menor que 3, entonces esto tiende a 0. Por lo que el límite de a sub n, cuando n tiende a infinito, es 4 tercios. Ya. Y aquí surgieron las preguntas, y las preguntas interesantes. Como, de hecho, yo decía eso en la guía, ¿no es cierto? Es más interesante, ¿por qué? ¿Por qué se equivocó el que se equivocó? ¿Sí? ¿Qué ocurre acá? ¿Por qué ustedes no pueden hacer esto? O sea, en realidad lo más importante es que quiero que no hagan esto en el control, por eso lo hice. ¿Qué pasó? Bueno, no consideramos el crecimiento de los impares. Tengan cuidado con eso de decir porque va a ser importante. Sí, va a ser importante en unos semestres después. Van a hablar de esto de sumar infinitos términos, van a hablar de cosas así. Por eso quiero poner este problema, porque es el tipo de confusión que no pueden arrastrar en este curso. Claro, es lo más... Ustedes tienen que saber muy bien por qué esto no funciona a grandes rasgos, porque si no después cuando hagan sumas infinitas,
van a tener problemas. No considero que en las sumas se hacen cosas que se multiplican por eso un grado. Sí, va bien. No sumó y aplicó. Ya, sí. O sea, cuidado, los últimos términos sí tienden a cero. ¿Sí? O sea, a sub n es efectivamente es infinita, claro. O sea, claro, entiendo ahí lo que están haciendo. Es algo raro que pasa en el infinito, pero es un poquito menos que eso. Es 1 cubo partido por n cubo más 3 cubo partido por... perdón, cuadrado, cuadrado, cuadrado. Cuadrado partido por n cubo más 3 cuadrado partido por n cubo más la vida. Si tendiesen a cero, porque espera. Sí, voy a explicar ahora por qué está mal. Sí. 2n menos 1 cuadrado partido por n cubo. Bob dice esto, ¿sí? Bob dice, toma esa suma, fija, y aquí, ojo, fija la cantidad de términos que hay y cada uno de ellos individualmente tiende a cero. Pero no, Bob dice, cuando n tiende a infinito, estas cuestiones tienden a cero. Claro, estas cosas tienden a cero cuando n tiende a infinito, pero eso no es cierto. Espérate, porque ahí hablan sobre las cosas infinitesimales. Van a llegar a eso más adelante. Pero lo que quiero que entiendan intuitivamente es, cuando yo hago crecer el n, no solo esto se hace más grande. Si tú haces crecer n, va a pasar esto. Se te va a sumar otro término. Entonces no es cierto decir que cada uno de ellos tiende a cero, si es que tú fijas, porque es una suma hasta n. Entonces, acrecentar el n es agrandar la suma. Entonces no tiene sentido mirarla como que para acá, que no para. Porque necesitas hablar de qué es lo que pasa cuando n tiende a infinito para decir que esto tiende a cero. No, sí, es cierto, n no es acotado superiormente. Sí, o sea, en principio la asociación se define como una sumatoria. O sea, cuando tú haces crecer el n, es cierto, sí, es cierto lo que dicen, esta cosa va a tender a cero. Pero también es cierto que se te suma otra cosa. Entonces, el balance entre lo que sumas y cuán pequeño es cada término, eso es lo que, claro, eso es lo que importa. Se le agregan términos, ¿sí? Ignacio, se le agregan términos porque la cosa está definida como una suma. Entonces, si yo vuelvo a ver la definición sumatoria de la serie, de la sucesión, está acá. Entonces, hacer crecer n no hace nada con cada término, cada uno de estos es fijo. Pero aumentar el n significa que estoy sumando más términos. ¡Uy, qué buen nombre! Dice Ignacio. Le podría haber llamado así al problema. De hecho, lo podría hacer. Sí, es un excelente nombre. Bueno, pero eso. ¿Por qué al final? Ya, perdón. No tenemos una razón por ahora así intuitiva para que el límite sea 4 tercios. Solo la sumatoria nos dio 4 tercios. Perdón, la sumatoria no nos dio 4 tercios. Hicimos el álgebra y la sucesión quedó de esta forma, ¿no es cierto? Quedó 4 tercios n cubo más cosas que van a tender a cero. Claro, o sea, claro, cosas que no importan con respecto a n cubo. Entonces, cuando yo divida por n cubo, estas cosas van a tender a cero, entonces te queda 4 tercios más 0 más 1.
Eso también es importante, ¿sí? Como sepan, ¿no es cierto? Esto es análogo a esto, sí. Quiero explicarlo igual en lo que queda de la tutoría. Análogo a que si yo hago esto, cuando n tiende a infinito, ¿no es cierto? Aquí tengo n cuadrado y aquí voy a tener 2n cuadrado más 1. La forma en la que resuelves esto es dividiendo por el n de mayor exponente. Entonces te queda el límite, cuando n tiende a infinito, de 2 más 1 partido de n cuadrado, que tiende a 0, y 1. Entonces esto se va a 0 y queda 2. ¿Sí? Perdón, 2. Esa es la razón por la que solo calculé el 4 tercios. Sí. El resto no importa porque el resto va a tender a 0 igual. Consultas. Para que cada término tienda a 0 no tiene que tender a infinito, por lo que habría que agregar un término más, cosa que Bob no hizo. Sí. Esa es la esencia. ¿Sí? Porque, claro, es cierto que cada término tiende a 0, también es cierto que la suma se hace más grande. Eso es lo que Bob ignora. La suma se hace más grande. Benja. ¿Sí? Entonces, en temas de sucesiones, cuando es así como sumatorias que se agrandan en tanto el término, es mejor expresarlo en sumatoria que como lo hizo Bob, que era como separar cada uno y dejarlo fijo. Ese Sí, fue el nunca la como... separen, por eso, nunca la separen. Ah, Eso como consejo. pero ningún tipo de límite hay que separarlo, o solo en sucesiones O donde sea, bueno, como que mira, si es que tú haces eso y la sumatoria te va a quedar en 0 igual, dale, pero, pero siempre es como pero recomendado hacer la sumatoria antes de cualquier otra cosa que... lo que pasa es que no recomiendo hacerlo por eso, porque es muy fácil ignorar el hecho de que cuando tú haces que n tienda a infinito sea grande. Entonces, no puedes... a ver cómo lo explico. No es lo mismo, pero es parecido. Sí. Claro, es parecido a esto, ¿no? Si yo tengo dos límites, o sea, claro, aquí voy a hacer algo diferente. Alguna sucesión, no importa cuál, y no sé, n a la cuarta. Lo que hizo Bob es tomar una parte del problema y decir, bueno, por este aspecto del problema tiene pinta de que tienden a 0. Por eso no recomiendo separarla, porque, o sea, hacer una separación de términos como que están implícitamente haciendo eso, aunque no lo vean. Es parecido a ver esto y decir, bueno, esto tiende a infinito, por lo tanto todo tiende a 0. Ignorando completamente la naturaleza de lo que está acá, de que quizá crece más rápido. Es como, antes de resolver un límite, y eso ténganlo en cuenta como un buen consejo, eh, piensen en por qué debería ser infinito y por qué debería ser 0. Como, ¿cuáles son los lados que están peleando entre sí y qué es lo que si el límite te da infinito es porque el lado de, como, es porque el argumento para que sea infinito es más fuerte. Si es que da 0 es porque el argumento para que sea 0 es más fuerte. Y si da algo entre medio es porque hay un balance. En este caso hay un balance. El término de arriba crece al mismo ritmo que el término de abajo. Entonces, así como en este mismo ejemplo, si hay la sucesión de arriba fuera, no sé, 4n cubo más n, ahí sí sería como recomendable separarlo porque es como algo fijo. Claro, es finito. Ya caché. Sí, eso. ¿Afecta el hecho de que algunas sucesiones tiendan a algún valor más rápido que otras y cómo lo podemos saber? Te estás metiendo en matemática mucho más complicada. ¿Sí? Son cosas que o sea, tangencialmente las van a ver ¿en qué? En diferencial, en la última parte donde ven series. Eh, Sobre qué tan rápido tienden las cosas, ese es un problema importante porque significa mucho sobre
Aquí estoy hablando de matemática más que del control. Porque tiene que ver como, si tú quieres aproximar, aquí estamos, sí, este es un problema interesante. Si tú quieres aproximar pi, tomas una sucesión que tiende a pi y la haces, y te reemplazas n por muy grande, ¿sí? Pero, pero eso no es todo, po. O sea, necesitas un poco más, necesitas un poco más que eso. O sea, ojalá, como ya, eso te sirve, eventualmente te va a servir, pero ojalá tomaras una sucesión que tiende a pi muy rápido, para que no tengas que reemplazar un término muy grande y resolver algo muy complicado. Eso. Pero ya digo, ahí nos estamos desviando un poquito. Sí es cierto lo que ustedes dicen, ¿no? Como si tú divides, eh, y eso es algo que está en la guía, o está en un video que hice en su momento. Si tú divides dos cosas, por ejemplo, dos cosas que crecen, este límite, spoiler, da infinito. Lo que eso significa, lo que quiero que interpreten, y de hecho al revés también, significa que esto crece más rápido. Que n factorial. De la misma... Perdón. Perdón, esto es de infinito. Da infinito. Sí. El recíproco es el que tiende a cero. Ahí está. Sí, ese da infinito, que claro, es lo mismo que decir que este límite que está acá tiende a cero. Démosle, hagámoslo. Si de aquí a las 8 queda un ratito. ¿Se podría hacer el ejercicio con la definición de convergencia? Sí, se puede. Se puede. Ahora, hacer esto con un epsilon, lo voy a hacer por sándwich, pero así es como se suele hacer, pero ya, ok. Sí. Demostración. Y ese, en realidad me gusta que hayan preguntado eso porque ese es el siguiente ejercicio que pensaba hacer. Nota. ¿Sí? Note que, bueno, por un lado, yo quiero probar que tiende a cero. Entonces, es positivo, ¿no es cierto? Así que tengo regalada la cota inferior. Sea xn igual 0 constantemente. Ahí tengo una parte. Ahora, me gustaría armarle una cota superior, algo más grande, que tendiera a 0 igual. Sí. Y ahora voy a llevarme un poco por el... Aquí ustedes me van a decir, te estás convirtiendo en Bob, y yo les voy a tener que aclarar por qué. ¿Qué es esto? N factorial partido por n a la n es ¿qué? Es lo mismo, porque Antonio dice n factorial partido por n. Cuidado, eso tiende a infinito. Tiene que ser algo más grande, ¿cierto? Pero tiene que ser algo que tiende a cero. ¿Qué significa esto? N menos 1, 2, 1, fin. Y ahora, bueno, ¿qué significa n a la n? Significa n por n por n por n. Ya, no puedo. ¿Qué pasa si... Ya. ¿Por qué puedo separar ahora? Porque... bueno, o sea, es que voy a separar de una forma piola, ¿sí? Voy a separar de una manera distinta.
esto que está acá, y recuérdense esta demostración porque puede que la necesiten. Esto que está acá tiende a 0, ¿sí? Esto es 1, ¿cierto? Esto es menor que 1. No estoy diciendo que tiende a 1. Bueno, o sea, sí tiende a 1, pero no quiero hacer eso. No estoy separando el producto de los límites. No estoy, no estoy siendo Bob porque no estoy usando álgebra de límites aquí. ¿Sí? Todavía. De hecho, sí, no voy a usar álgebra de límites. Y esto que está acá también es menor que 1. O sea, todo es menor que 1. Entonces, si yo acoto esto, pero ojo, deje el 1 partido por n tranquilo, ¿sí? Voy a dejar el 1 partido por n ahí tranquilito porque lo voy a necesitar más adelante. Bueno, esto es menor que 1 partido por n. Porque son puros unos. Y ojo, y aquí lo voy a poner así, voy a ser súper explícito con esto. No estoy haciendo que n tienda a infinito. ¿Sí? Esto se cumple siempre. Por lo tanto, para todo n, se cumple que n factorial partido por n a la n es menor que 1 partido por n. Porque yo estoy reemplazando, ya, va a terminar en un rato la tutoría por si acaso, porque yo estoy reemplazando todos estos términos por 1, porque 1 es un número más grande. Entonces, si yo reemplazo cada factor por 1, por lo más grande que podría ser, y dejo el 1 partido por n solito, entonces me queda 1 por 1 por, y así, por 1 partido n. Por eso queda 1 partido n. Ahora, ¿por qué no reemplacé el 1 partido n? Porque lo necesito, porque esto tiende a 0. Por lo tanto, la sucesión que es menor también tiende a 0. ¿Sí? Ahora, sepan que van a... sí, abajo acoté por 0. O sea, técnicamente eso lo hice así. Entonces todas estas cosas tienden a 0. Claro, y esto es sándwich. O sea, tiende a 0 porque encontré algo menor y algo mayor que tiende a 0. Entonces, sí, subo un poquito. Ya, ahora respondo al tiro las preguntas, sí. Es menor que 1 partido por n porque es igual a esto. ¿Sí? Encontré algo menor acá. Yo dije, bueno, son puros términos positivos. Entonces me inventé esta como la cota inferior. Ahora, repito el argumento, ¿sí? Como se multiplica por algo nulo, lo asocian en nulo en lugar de... es que... Espérate. Que son puros positivos, no puede ser negativo. N a la n es positivo. N factorial es positivo. Entonces el cociente de positivos es positivo. Y Benja, ¿por qué n a la n es positivo? O sea, técnicamente porque es un producto de n números que son todos positivos. Ya. Sí. O sea, bueno, estoy suponiendo que hacemos que parta... 0 a la 0 no está definido, entonces sería a sub n para n mayor que 1. Ya.
Pero a ver. Se supone que están, es que el apunte hace esto, ¿no es cierto? El apunte dice, aceptamos formalmente que, claro, aceptamos que, que una cantidad finita de términos de la sucesión sea indefinida. Espera. Sí, sobre aquí me están preguntando por la cota superior. Sí, todos estos que están acá son menores que 1. Ya, ok, hagámoslo. Ya que me piden formalidad, hagámoslo formalmente, ¿sí? Para todo K, voy a decir menor igual, o sea, menor que n. Se cumple que n menos k partido por n es menor que 1. ¿Sí? Entonces, cumpliéndose eso, el producto, o sea, claro, el producto este que está acá, si quieren lo escriben como, o sea, como, si quieren realmente así como complicarse la vida, esto es el producto desde k igual 0, curiosamente, hasta n de n menos k. Eso es n factorial. Y esto es el producto. Ya digo, no es necesario que lo hagan. Desde k igual 0 hasta n de n. Sí. Claro, y así para que no es necesario que escriban esto, pero a grandes rasgos son n desigualdades, por lo tanto son todas menores que 1 por 1 partido n. O sea, todo esto lo reemplazo por 1, obtengo algo mayor. Y eso. Esa es una interesante pregunta. ¿Cuándo se ve? No se ve, la verdad. O sea, de vez en cuando lo van a ver escrito en algún lugar, pero tiene las mismas propiedades que las sumatorias, entonces no hay razón para estudiarlo formalmente. O sea, no tienen las mismas propiedades, pero tiene propiedades análogas. Así como la sumatoria se comporta bien con la telescópica cuando restas, los productos se portan bien cuando divides. Satisfacen propiedades súper análogas, entonces esencialmente es lo mismo. Es lo mismo que una sumatoria. Eso. Aquí termina la tutoría, por si acaso. Pero dudas, no sé. ¿Alguna duda con respecto? Bueno, ¿por qué es menor que 1 partido por n? Sí, voy a salirme de la parte formal porque quiero que se entienda primero. Es un producto de... Fija un n. El n está fijo, no lo estamos tendiendo al infinito. ¿Sí? No lo estamos haciendo tender al infinito. Espérate, voy a detener la grabación.